al siguiente tema del próximo domingo para que vayamos escudriñando la palabra del Señor con respecto al tema de lo que estamos hablando en esta mañana, ¿verdad? Y de antemano yo quiero decirle que lo que vamos a aprender en esta mañana, o lo que tenemos que saber más bien en esta mañana, es algo que como cristianos tendríamos que estar manejando todos los días, ¿ok? Por eso yo le voy a invitar a que abra Job capítulo 26 y vamos a leer el versículo 14, que es el versículo de la base de lo que vamos a tener. El mensaje se llama, escuchas el susurro de Dios. Y voy a explicar acerca de todo esto en esta mañana en el nombre del Señor. Póngase de pie para que leamos Job 26, 14. Si me apoyan en cabina en esta mañana con este texto bíblico. Y dice la palabra del Señor así, léalo con sus ojos, yo le voy a dar lectura en esta mañana para que usted me siga. Dice la palabra del Señor, dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Se los vuelvo a leer en esta mañana. Dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de este mensaje. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno, grande y maravilloso. Te pido en esta hora, Padre Celestial, Señor, que este mensaje, en el nombre de Jesús, se quede, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, pero que lo podamos poner en práctica, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. El domingo pasado hablábamos acerca de lo que la palabra del Señor nos ha estado enseñando, y una de las cosas que es muy interesante es estar aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. Como cristianos debemos de tener esa costumbre, saber que Dios nos habla, porque a veces pensamos que Dios ya no habla de una forma más que en la palabra del Señor. Ahora, esta enseñanza acerca de por qué hay personas que creen que si Dios no te lo dijo en la Biblia, lo que tú oíste es del diablo. ¿Por qué hay personas que digan eso? Es porque no hay una revelación acerca de lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y esta enseñanza, ¿sí?, es una enseñanza que no solamente es nueva. La iglesia del primer siglo se enfrentó con eso. La iglesia del primer siglo, ¿sí?, empezó a tener algunas personas que empezaron a salir dentro de la misma iglesia y decirlo, es que lo que Dios ya dijo en la Biblia, eso es, ¿sí? Sin pensar incluso que todavía ni existía, por ejemplo, los evangelios, no existían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, es muy interesante ver que, por ejemplo, nosotros como cristianos debemos de conocer bien la historia de lo que es esta Biblia. Esta Biblia no solamente ha sido criticada, no solamente ha sido atacada, ha sido un libro que ha venido siendo compuesto, quiero utilizar esa palabra, o siendo enseñado por muchas décadas. Pero la Biblia no solamente se hizo de un año o en un siglo. La Biblia fue un libro que fue escrita por muchas personas, por muchos autores, pero llega a ser enseñada como libro, como tal, ¿sí?, hasta el tiempo de los reyes. Para que usted me entienda, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, que se cree que es el que se dictan los 5 primeros libros de la Biblia, todavía no estaba en medio del pueblo. Solamente algunas personas, como los rabinos, como las personas que enseñaban la palabra del Señor, la llevaban en su conocimiento. Ahora, esta práctica de la palabra del Señor, transmitirla de los padres a los hijos, había una forma muy
peculiar, muy particular de cada uno de ellos. ¿Cómo le enseñaba? Por ejemplo, todos aquí conocemos canciones infantiles. ¿Por qué? Porque no las cantaban, ¿verdad? Algunos muchachos han dejado de escuchar ciertas canciones que nos la cantaron nuestros padres, o mi mamá nos la cantaba, ¿verdad? Pero si yo les pregunto hoy a los muchachos, ¿cuántos de ustedes saben la canción del oso carpintero? Ya nadie se la sabe, ¿sí? Ya nadie se la sabe. ¿Por qué? Nosotros no la aprendimos porque la cantábamos incluso en la clase, ¿verdad? Pero había cantos que a lo mejor no han pasado algunos de moda, pero nos las enseñaron, ¿verdad? A la rueda, rueda de San Miguel, o a la víbora de la mar, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, la enseñanza de la Biblia casi por lo particular eran cantos y se le enseñaban al pueblo de Israel, ¿sí? Los padres en la hora de la comida, en la hora de la cena, se la transmitían de un padre a un hijo. Y entonces eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, nuestro antepasado. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? ¿Sí? ¿Sí o no? Hoy se me están quedando viendo como diciendo, ¿y el pastor ahora de cuál fumó? ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Ok, bueno, muy bien. Ahora, uno de los libros que están en nuestra Biblia es el libro de Job. Sin embargo, si usted investiga en el libro de Job, no hay un autor como tal. Por eso yo le decía, los 5 primeros libros se le da la atribución a Moisés. Sin embargo, Moisés no los escribió. ¿Por qué? Porque cuando ya lees cuidadosamente, se habla en tercera persona. Y le dijo Dios a Moisés. Entonces no está diciendo, porque si Dios a mí me habla, yo no tendría por qué poner en la Biblia, y le dijo Dios a David, sino tendría que decir, y me dijo Dios a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces se escribe los 5 primeros libros en tercera persona. ¿Ok? El libro de Job es un libro que trae mucha revelación y nos abre un panorama acerca de lo que son muchos misterios del Señor. Por ejemplo, hoy ¿sí? Se cree que va a aparecer un animal que va a surgir del mar, perdón. Sí, bueno, también del mar, ¿verdad? Pero del mar, ¿sí? Que se llama el Leviatán. Se creía una leyenda, se creía como algo que la gente fantaseaba en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero quien lo describe muy bien al Leviatán es Job. Habla acerca de cómo es su piel, habla acerca de su soberbia, habla acerca de muchas cosas de lo que trae este animal, por así decirlo. Pero bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Porque, por ejemplo, si usted se va a Job capítulo 38 en adelante, va a descubrir que ya en los tiempos de Job se conocía tanto el polo norte como el polo sur. ¿Sabe que en el siglo pasado apenas llegaron al polo norte? Apenas llegó una expedición, no podían llegar. Lo veían nada más de lejos en aviones, pero no había podido el ser humano llegar como tal al polo norte. Sin embargo, la palabra del Señor en el libro de Job nos revela las constelaciones, el Orión, algunas de las auras de lo que dice la palabra del Señor. Pero su lenguaje es un lenguaje que es algo que dice la palabra del Señor, es una revelación. ¿Es una qué? Es una revelación. Ahora, el capítulo que estamos leyendo es una de las cosas que él dice cómo Dios habla al ser humano. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, vámonos ahora sí para el capítulo 26, versículo 1, por favor. Job, no, sí, ¿verdad? Sí, perdón, discúlpeme, es que se me cambió. Job capítulo 26. Y vamos a ver estos primeros versículos de lo que el Señor le está hablando a este hombre. Dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer?
¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuantos en ellos moran. Ahora, fíjese bien, el versículo 6 dice: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Dos cosas que después la iglesia fue conociendo: el Seol y el Abadón. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a ver? En el libro de Apocalipsis. Bueno, lo va a ver usted porque también tiene que estudiar. ¿Ok? Dice el versículo 7: Él extiende el norte sobre vacío. Él extiende el norte sobre el vacío. Y fíjese, ¿hasta cuándo nosotros venimos a conocer que la tierra, sí, estaba girando alrededor del sol? Dice este versículo: cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cuelga la tierra sobre qué? Sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a las superficies de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su represión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, escúchelo, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Pues apenas es un conocimiento sencillo, dice, pero ya está en un conocimiento de una persona. Y dice lo que sigue: y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede qué? Comprender. Ahora, ¿cuántos de aquí nos gustaría que Dios todos los días nos susurrara al oído? Eso es algo maravilloso, que Dios te hable al oído. ¿Lo cree usted en esta mañana? ¿Lo cree usted en esta mañana? Entonces vamos a aprender en esta mañana. ¿Escuchas el susurro de Dios? Ok. Primera de Reyes, por favor, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Gracias, Josué. ¿No trajiste agua? Ok. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos sabemos que Elías hace descender fuego del cielo? Para mí eso es algo que me hubiera gustado ver. Se ha de haber visto espectacular eso. ¿A cuántos les hubiera gustado ver cómo hay una ofrenda, sí, con un becerro partido en pedazos? Hay leña, se le había echado agua, y de repente un hombre de Dios ora, y les cayó una bolota de fuego y consumió todo. ¿A alguien le hubiera gustado? ¿No le hubiera gustado a usted? A mí sí. A mí sí me hubiera gustado ver eso. Ese poder de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, estamos tan acostumbrados a cosas que nos han dicho, que muchas veces no entendemos cómo es que el Señor puede manifestarse. ¿Ok? Y vamos a ver a continuación en este versículo. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjese nada más, después de haber visto el poder de Dios, es amenazado ¿quién? Y dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado.
Wow. Este hombre había matado a 900 personas días antes. Y ahora una mujer lo está amenazando. Qué terrible es de repente sentirse tan seguros por uno mismo. Eso en un cristiano es muy peligroso, mi hermano. ¿Y sabe a veces qué es lo que nos pasa? A veces nosotros manejamos con mucha facilidad el orgullo. Acabo de ver cómo el Señor me respaldó. Cayeron los profetas de Baal, los profetas de Acera. A todos me los eché, dice Elías. Ahora sí, ya nadie va a poder conmigo. Acab ya se arrepintió, se regresó y Dios acaba de hacer llover. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero cuando llega el chismoso de Acab con su mujer, le dice: Elías mató a tus profetas. No sé cuántos de estos le ha de haber gustado a Jezabel. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer, el mensaje que ahora le manda a decir a Elías es: mañana tu cuerpo va a estar como lo de uno de ellos. ¿Qué le iban a hacer a Elías? Lo iban a degollar también. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué sucede? Que entonces este hombre escuchó una voz extraña. Un mensajero, ¿sí? Un profeta le dijo una palabra de lo que le iba a suceder. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios en un momento dado ya se le había acabado su poder, que ya no lo iba a defender de esta mujer? Es interesante esto, mis hermanos, de lo que estamos viendo. En los tiempos bíblicos, nosotros llegamos a ver a un Moisés, Dios le habla en una zarza y queremos que Dios nos hable así. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, va caminando para ir viendo cómo van a ser la estrategia que Dios le va revelando, y de repente ve un soldado y saca su espada a Josué y le dice: ¿de quién eres? Y le dice, la persona dice: yo soy el ángel de Jehová. Pero lo que acabamos de leer en Job dice que Dios susurra. ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios susurra. ¿Sabe qué es un susurro? Es algo que muchas veces lo oímos muy despacito, muy quedito. ¿Sí? A veces los hijos le dices: oye, ¿ya hiciste tu quehacer? Y no responden. Ah, pero cuando estamos hablando papá y mamá así como que hasta quedito, dicen: ¿qué? Ahí sí oyen. Se quieren hasta enterar de lo que está pasando. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano. Hoy usted puede salir con el oído afinado para escuchar el susurro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vea lo que dice después. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Oiga, ¿qué clase de comida ha de haber recibido que le duró para qué? Para 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Escucha el versículo 9 en adelante, dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿A dónde se metió? ¿A dónde se metió? Cuando no oímos la voz de Dios, nos escondemos. Buscamos un lugar seguro.
Yo no digo que las cuevas no sean malas, porque la Biblia habla de la cueva de Adulam. ¿Quién la usó? David. Se escondió de Saúl. Lo quería matar. Si usted busca la cueva de Adulam hoy, es un lugar turístico para muchas personas. Y es amplia, es grande, tiene varias salidas. Y sí cabe mucha gente adentro. Pero hay una historia en particular. A lo mejor es una anécdota de un soldado norteamericano que cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial fueron emboscados y cada quien salió como y se quiso salvar como ellos podían. Y cuando él buscó dónde esconderse, él se acordó y empezó a orar y decirle: Dios, tú eres el que, Señor, me has guardado desde que yo era un niño. Te ruego que tú me des un lugar donde yo me pueda esconder de estos soldados, porque me van a quitar la vida. Y de repente encontró un hoyito, una cueva, y se metió en la cueva. Y después, según lo que dicen, es que empezó y vio que a lo mejor lo iban a encontrar ahí porque aventaban lumbre, echaban sacaban a la gente quemándose. Y esta persona dijo: no tengo escapatoria. Y dentro de la cueva volvió a orarle: Dios, guarda mi vida, sálvame de esto. Y de la nada vio como una arañita empezaba a descender con su telaraña y empezó a tejer frente a la cueva. Y él dijo dentro de sí, dice: ¿de qué me va a proteger esta telaraña de una bala de un soldado? Y cuando llegaron los soldados alemanes, él se quedó en silencio. Y un soldado iba a aventar fuego y le dijo: ¿para qué haces eso? ¿Qué no ves que hay una telaraña? Si hubiera alguien allá adentro, la telaraña no estuviera aquí. Y a veces así es Dios. Tú no sabes cómo Dios te puede enseñar una pequeña cosa que te puede salvar la vida a través de algo así. Estamos tan acostumbrados al ruido porque vivimos en el ruido todos los días. Se ha levantado a la 1 de la mañana cuando hasta se oye el tren que le está súper lejos. Y durante el día lo escuchamos. No, mis hermanos. Hace unos meses estábamos en una capacitación y estábamos contentos porque nos había tocado un hotel frente al aeropuerto, y al otro día todos estábamos ojerosos y le decíamos: ¿dormiste? No. ¿Sabe por qué? Por el ruido de los aviones. No estamos acostumbrados a eso, hasta acá no se oyen. Pero a las horas de la madrugada despiertan a la gente. Y nuestra vida todos los días debería de estar acostumbrada al susurro de Dios. Debe de ser algo muy importante en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Nos vamos y nos escondemos en donde creemos que tenemos seguridad. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene un trabajo? Agarra su celular, abre las redes sociales y busca su cueva ahí. ¿Qué pasa cuando el matrimonio está en crisis? Busca qué amiga o qué amigo le puede dar un consejo y busca en su cueva en eso. ¿Qué pasa en medio de la enfermedad? Buscamos una cueva ¿en dónde? En las manos de una persona, de un humano. Este hombre 40 días caminó donde Dios no le mencionó ni una sola palabra. Nada más mandó a un ángel a que le diera de comer,
para que él se fuera sobre el camino, y después de que encontró una cueva, se sintió más seguro. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, esto me gustó. ¿Cuando lo oyó qué? Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Qué interesante es que él se dio cuenta dónde estaba la voz de Dios. Estaba en el poderoso terremoto, estaba en el consumible fuego, estaba en el silbido más apacible de lo que a veces nosotros nos podemos imaginar. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Le voy a dar rápidamente algunas cosas que es bien interesante que sí sepamos como iglesia. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Y lo primero es que Dios no le habla a las personas que no quieren escuchar su voz. Así de sencillo. Para eso tú necesitas querer escuchar la voz de Dios. Ahora, en esta mañana hago la pregunta: ¿cuántos de aquí nos gustaría escuchar la voz de Dios? Usted necesita salirse de esa cueva, salirse de ese lugar. Dios le va a hablar a usted en la medida que usted empiece a decirle: Señor, yo leo tu palabra, háblame. ¿Leemos la Biblia para que Dios nos hable o para saber cuándo va a venir el día del Apocalipsis? Hay gente que le gusta ese tipo de cosas. Conozco a un señor que hace muchas preguntas acerca de eso, pero nunca ha querido tener una vida de arrepentimiento. Hoy están diciendo: no, es que ya la profecía se cumplió, el Papa abrió una puerta. A ver, escúcheme esto que le voy a decir, iglesia. El único que abre puertas y cierra puertas es Dios. ¿Lo entendió? ¿Sí entendió? ¿Escuchó lo que le dije? Cuando eso empezó a ser noticia, es que el Papa abrió una puerta. Esa es una blasfemia. Ese hombre no tiene poder. El único que dice la Biblia que abre puertas y cierra puertas es Dios. Y si Él cierra puertas, dice, nadie las puede abrir. Y si yo te abro una puerta, nadie la va a poder ¿qué? Cerrar. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Por qué estamos queriendo escuchar eso y no escuchar la voz de Dios? Escúchalo. La voz de Dios te va a dar seguridad. ¿Qué te va a dar la voz de Dios? ¿Qué te va a dar la voz de Dios? Seguridad, mi hermano. Número 2. ¿Por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque algunos no se rendirán a Dios hasta que primero sepan lo que Él quiere. ¿Sí lo escuchó? A veces nosotros estamos con que lo que yo quiero y no lo que Dios quiere.
Porque a veces lo que nosotros creemos que está bien, no está bien para Dios. ¿Cómo es esto? El Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní orándole al Señor y diciéndole que se haga tu qué, no la mía. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es que es muy fácil hablar de la crucifixión de Cristo. Pero a usted no le metieron los clavos. A usted no le azotaron 40 latigazos. A usted no le pusieron una corona de espina. Por eso hablar de la crucifixión es fácil. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿A cuánto de aquí les gustaría que le dejaran entrar un clavito por 1,000 pesitos? Ya se gana 1,000 pesos, mi hermano. Algunos dirán, ni para la gangrena, mi pastor. Pero dice la palabra del Señor que él estaba sudando gotas de sangre por la angustia que estaba sintiendo antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que Él nos quiere hablar, pero ¿cuánto está usted dispuesto a que se haga la voluntad de Él? Uy, nadie. Gloria a Dios. Número 3. El pecado no confesado nos impide escuchar a Dios. ¿Pecado no qué? ¿Pecado no qué? Pecado no confesado nos impide escuchar a Dios. Por eso David le decía a Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero cuando te confesé mi pecado, trajiste alivio a mi vida, trajiste paz a mi vida. ¿No es cierto? Ahora, pecado es no dar en el blanco, errarle al blanco. Eso es pecado. Y todos los días pecamos. Pero dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira y grande en qué. Otra vez, Él es lento para la ira. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que el enemigo les ha vendido esa mentira de que es que Dios ni te le acerques. Hay gente más santa que tú. Yo creí por mucho tiempo eso. De verdad. Yo viví por mucho tiempo con la cabeza agachada, porque en cuanto yo veía la santidad de otros, me cohibía. Hasta que entendí la gracia del Señor. Justificados pues por la fe, estamos en paz. ¿Con quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso se merece un aplauso, ¿a poco no? Déselo con ganas al Señor. Pero déselo con ganas, parece que... Ok, rápidamente. 4. Algunos nunca han sido enseñados a escuchar a Dios. Por eso es que en esta iglesia les estamos enseñando a escuchar la voz de Dios. En algunas iglesias dicen: es que Dios ya no te va a hablar. Por eso el tema se llama el susurro de Dios. Y fíjese, para escuchar un susurro tiene que haber ¿qué? Silencio. ¿Se acuerda cuando en la escuela nos decía el maestro silencio? ¿Y qué hacíamos todos? No faltaba, ¿verdad?, quien ahí al último salía con una tontería. Digo, yo no fui de esos, gracias a Dios. Porque la orden de la maestra era silencio, o el maestro. ¿Y qué teníamos que hacer? Aprenda a estar en silencio si quiere que Dios le hable. Número 5, la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es la falta de fe, mi hermano. La falta de fe es porque usted piensa que solamente
Dios le responde a unos cuantos. Lo bueno que aquí no hay incrédulos. Gloria a Dios. Número 6, temor de que va a ocasionar caos en la iglesia. Temor de que va a ocasionar caos en la iglesia. A veces eso también sucede. No queremos que Dios nos hable. Y por ejemplo, ahorita Dios nos está hablando. A mí me está hablando Dios. Número 7, no desear una amistad con Dios. No desear una amistad con Dios. Fíjese, ¿cuál era el discípulo más consentido de Jesús? A ver si es cierto. A ver, levánteme la mano alguien. ¿Quién era el discípulo más consentido de Dios? Nadie. A todos los amaba igual. Pero nos han vendido de que Juanito era el consentido de Dios. ¿Por qué? Porque se le recostaba en su ¿qué? En su pecho. ¿Sí? ¿No es cierto? Y Pedro un día llega y le dice, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, cuéntanos lo que te dijo. Digo, así todavía hay muchos en la iglesia, ¿eh? ¿Qué te dijo Dios? Mire, un día había una persona enferma y me dijo, pastor, a usted que lo escucha Dios, ¿puede venir a orar por mi enfermito? ¿Sabe por qué a veces pensamos eso? Porque no creemos que Dios hable hoy, más que a unos cuantos, y no queremos tener una amistad con Dios. Lo mejor que puede tener un cristiano es una buena relación con Dios. Yo le hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. ¿Quién es su mejor amigo? Y si no es Dios, usted ya se equivocó. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. ¿Sí estamos aquí en esta mañana? Porque si tu mejor amigo es el cuate que te está sacando lo que ganas al final de la semana, ese nada más te quiere sacar el dinero. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? Tener una buena amistad con Dios. Número 8, estar demasiado ocupado. Estar demasiado ocupado. Hay gente que vive todo el tiempo pensando que su vida no le alcanza. Todos tenemos 24 horas, todos, mis hermanos. Nadie tiene ni un segundo más ni un segundo menos. Todos tenemos 24 horas. Y Dios a todos nos quiere hablar. Eso es cierto, mi hermano. Pero muchas veces estamos tan ocupados que nos parecemos a Marta. No hay nadie que se llame Marta aquí. ¿Sí se acuerda de Marta y María, verdad? María está escuchando ¿a quién? A Jesús. ¿Y Marta? Sí. Haciendo la comida, haciendo el quehacer. Ya se aburría, prendía un rato la serie de Netflix. Y después ya decía, ya viene mi viejo, no voy a apurar porque ya la comida tiene que estar hecha. Y llega el viejo y dicen, ¿cómo te fue? No me alcanzó el día. Para nada. Mira, tus hijos me quitan mucho tiempo. ¿No es cierto? Y a veces no escuchamos a Dios porque tenemos un día bien ocupado, muy ocupado. Y cuando queremos que Dios nos hable, de repente nada más llegamos en la noche, Dios, muchas gracias por todo este día, amén. Y Dios se queda así como diciendo, oye, espérate, yo te quería decir algo. Sigue aquí conmigo en esta mañana.
Si usted pone a Dios en primer lugar, créame que Dios le va a hablar a usted, mi hermano, todos los días. Para ir terminando, ser impaciente y querer todo rápido. Ser impaciente y querer todo rápido nos impide escuchar a Dios. Aquí yo no le estoy hablando a que hay alguno, o sea, estoy hablando que hay otros lugares. Unos pastores me han contado que en sus iglesias hay impacientes. Aquí no. Pero escucha esto, mi hermano. ¿Sabe que hemos aprendido, porque somos buenos alumnos, a ser impacientes? Desde que se inventó el horno de microondas, ¿qué decimos? Caliéntalo en el horno. Y a veces no nos damos cuenta de que hay moléculas que se activan y se vuelven radiactivas al meterlos al horno de microondas. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto, hermana Mari? Si usted está acostumbrada a meter el desechable al horno de microondas, se está activando moléculas radioactivas. ¿Y qué hicimos con eso? Una Maruchan. ¿Por qué? Porque ya no nos dio tiempo de cocinar algo rico y sabroso. ¿No es cierto? Los chavos se paran, tienen que salir de la casa a las 7 de la mañana para que lleguen a su clase a las 9 de la mañana, y se paran 10 para las 7 a hacer la tarea. ¿Y qué hacen? Chapitil, ¿cómo se llama esa onda? ¿Qué hacen? Ay, sí, a ver que me lo haga. Y todavía llegan a la tarde. ¿Cómo te fue? Me pusieron 9, ¿eh? No, hombre, le gustó mi conferencia. Sí, mis hermanos. Copian y pegan. ¿No es cierto? ¿Verdad? A veces nosotros queremos que Dios sea así. Les voy a enseñar un texto. Salmo 37. Salmo 37. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjese, dice, no te impacientes a causa de quienes, ni tengas envidia de los que hacen qué, porque como hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se secará. Pero dice el versículo 3, confía, a ver, confía y haz. A ver, yo le hago una pregunta a los que hacen la tarea de copiar y de pegar y copiar, o copiar y pegar. ¿Eso es hacer el bien? No se te va a quedar nada. Es la verdad. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo. ¿En qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo empieza este salmo? No te impacientes. ¿Cierto o no es cierto? Mire, a mí me pasó esto. Cuando mi esposa me da la noticia de que está embarazada de David, yo quería ya imaginármelo. Yo quería que los 9 meses se pasaran rápido. El primer embarazo de mi esposa a mí se me hizo eterno. Yo estaba súper emocionado. Ya el segundo ya más o menos.
Y del tercero, pues ya ni tanto. No es cierto. Pero yo sí me impacienté en el embarazo de mi esposa, de David. Y todos los días le hablaba a mi hijo, porque yo anhelaba que llegara ese momento. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Imagínense que hoy ya nos ofrecieran, ¿de qué color quiere el cabello de su niño? Y como todos ven así como el Tom Cruise, Cristiano Ronaldo y todo eso, hasta le quieren poner la sonrisa, el huequito que se le hace al futbolista. Y cuando sale con los pelos del marido, todos parados. Dios es un Dios que hace las cosas bien, mi hermano. Y si Dios no te ha concedido todavía es porque Él tiene algo bueno para tu vida. Pero tienes que aprender a esperar en el Señor, aprender a seguir escuchando su voz. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Una de las cosas que estorba escuchar el susurro de Dios es que tenemos una vida siempre ajetreada. Pero Dios nos quiere hablar, mi hermano. ¿Lo creen esta mañana? Ahora ya le di las cosas que le estorban a escuchar la voz de Dios. Le voy a dar, mi hermano, ¿qué es lo que puede hacer que escuchemos la voz de Dios? Amén. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 6. Dice la palabra del Señor, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel siervo. Ay, perdón. Estoy en Colosenses. Filipenses 4. Y ustedes no dicen nada. Versículo 6, 4 o 6. Con razón decía, no me checa. Por nada estéis, ¿qué? Por nada estéis afanosos, sino sean, ¿qué dice? Conocidas todos delante de quién. En toda oración y ruego, con acción de ¿qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Va a guardar tu corazón. Va a guardar esa ansiedad. Estás ansioso porque quieres. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Dios quiere escuchar tu oración, tu petición. Tienes que estar agradecido. Señor, yo sé que ya tú me dices la respuesta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros ¿qué? ¿Y qué dice? En Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto deben de estar pensando. En esto deben de estar ¿qué? Pensando. Ay, es que porque a mí no me dan tantos likes como le dan a ella. A veces ese estilo de vida tan de fantasía, mis hermanos, tienen a ese tipo de gentes enfermas del corazón, de sus pensamientos. Todo el tiempo están queriendo agradar a sus seguidores. Y no hay paz de Dios en ellos.
Versículo 9 y después nos vamos a Isaías 26. ¿Qué dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Isaías 26, perdón. Isaías 26. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Isaías 26. Fíjese cómo está este capítulo del versículo 1 al versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ¿qué? ¿En ti qué? Porque en ti, ¿qué dice? En ti ha confiado. El versículo 4 dice: confiad en Jehová de vez en cuando, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sabe qué hubiera pasado si Elías hubiera dicho: Señor, me acaban de amenazar? Este texto se hubiera cumplido en él. Y quizás no lo hubiera dicho Isaías, lo hubiera dicho Elías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, me estoy dando a entender en esta mañana. 900 hombres días antes los había matado Elías, y nada más escuchó una mentira, porque el diablo es mentiroso. A veces el diablo te va a decir: nunca van a cambiar tus hijos, nunca vas a haber logrado esto, tu esposo jamás te va a seguir. Uy, ¿qué esperas recibir? A veces muchachos te van a decir: no, hombre, a ti de aquí hasta que te hagan caso. No se rían. Nadie te va a pelar. De verdad. Yo quiero decirles algo. Este texto ha sido de mucha bendición para mi vida. Isaías 26:3. Hace unos días me desperté y le dije a mi esposa: tuve un sueño, me soñé muerto. Y después otros días le dije a mi esposa: ahora tuve un sueño diferente, me soñé atrapado en un tubo, tenía una ansiedad. Y yo me decía a mi esposa: ¿y qué crees que sea? Le digo: no sé. Pero a diferencia de cómo me despertaba yo antes, con un temor acerca de todo eso, me levantaba y yo empezaba a decirle: Señor, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz. Hace unos días me enteré de un muchachito que va a estar encerrado en un submarino 7 meses. Días antes habíamos visto una película de un submarino que se quedaba atrapado porque su motor ya no sirvió. Y la gente que estaba dentro del submarino se empezó a desesperar. Algunos pensaron quitarse la vida, porque saben que tarde que temprano van a ¿qué? Van a morir. Y los mecánicos estaban haciendo todo lo posible hasta que de repente el motor volvió a surgir, a funcionar, y salieron a flote. Ahora, esa ansiedad muchas veces el enemigo la pone en tu vida, y tú le debes decir: Señor, a lo mejor hay alguien que está pasando por una situación difícil.
A lo mejor alguien necesita de tu oración. Pero Dios nos tiene que acostumbrar a escuchar su susurro, mi hermano. No esperes que muchas veces Dios te hable de una forma tan poderosa para que ay, es Dios. No, el susurro de Dios es tan delicado, tan apacible, que cuando lo escuchas te da la mejor paz que puedas entender. Ahí sí hay seguridad. Yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿escuchas el susurro de Dios? Súbase el grupo de alabanza, por favor. Y vamos en esta mañana que te pongas de pie. Y vamos a cantar algo en esta mañana que me gusta mucho. Ese canto que dice: quiero escuchar su dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Ese silencio que muchas veces nos va a llevar a tener paz en medio del Señor. Eso que muchas veces el Señor quiere que tú y yo tengamos. Eso que muchas veces, ¿dónde está Josué? Por favor. Que eso que quiere el Señor que nosotros tengamos. Pero cuando tú y yo estemos acostumbrados a escuchar el susurro de Dios, las cosas van a cambiar. Estamos aquí en esta tarde, mi hermano, y hago una pregunta en esta tarde. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas el susurro de Dios? Que te hable en ese momento, que te diga lo que tienes que hacer, que te diga cómo tienes que conducirte. Y la pregunta aquí es: de las 10 cosas que mencionamos, ¿cuál te está estorbando? ¿Tienes todo un día ocupado? Puede llegar a ser tu excusa todo el tiempo. ¿No quieres tener una amistad con Dios? También eso puede estorbar. Pero y tú tienes esa bendición de escuchar el susurro de Dios, porque la forma en que Dios habla es para darte seguridad. Cierra tus ojos un momento en esta tarde, y yo quiero orar en esta tarde por ti, y quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que empiece a susurrar en tu oído, que te empiece a hablar con ese amor, con ese cariño que tiene. A lo mejor te va a decir cuánto te ama. A lo mejor te va a decir: confía, vamos a salir de esto. A lo mejor te va a decir: ya viene en camino. A lo mejor te va a decir en esta tarde: mira, no te preocupes, yo tengo todas las cosas bajo control. A lo mejor te va a decir en esta tarde: tú sigue clamando, porque un día vas a verlo de rodillas buscando mi rostro. A lo mejor en esta tarde vas a tener que decirle: mira, deja de hacer también eso, porque yo te quiero llevar por otro lado y te quiero bendecir de una manera diferente. O a lo mejor en esta tarde simple y sencillamente lo único que vas a decir: te quiero abrazar, te quiero sentir en mi pecho como Juan lo hacía. Quiero que tú en esta tarde escuches cuánto te amo. Al principio del ministerio, yo sentía que Dios se había equivocado. Decía: Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Y a las 2 de la mañana me puse a orar, y llorando le dije: Señor, quiero que tú me hables. Y abrí mi Biblia, y el Señor me llevó en ese momento a un texto específico: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fue lo único que escuché del Señor. Y a las 2 de la mañana me puse a llorar y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta paz. Y Dios empezó a confirmar lo que Él tenía para mi vida. El susurro de Dios. Desde este día búscalo. Dile: Señor, quiero escucharte. ¿Lo creen esta tarde? Gracias, Señor.